Rubén González es presidente y CEO de Aguas y Procesos, una firma con casa central en la ciudad de Sunchales, que brinda soluciones para el tratamiento de aguas y efluentes. Nacido en Añatuya, Santiago del Estero, e hijo de inmigrantes españoles, es técnico químico e ingeniero electromecánico. A mediados de los años 70 decidió capitalizar su experiencia en el sector lácteo para emprender su propio camino. A partir de una modesta inversión inicial y con el acompañamiento de su familia, en 1980 puso en marcha Aguas y Procesos, que hoy trabaja para toda Sudamérica y da empleo a casi 150 personas. Son sponsors Gold, Estudio Laura, Sacia y Asociados, Grupo Sancor Seguros. Es sponsor Silver, Food Solutions. Son sponsors Bronze, Fideos Chanubi, Grupo Cross, Menara Construcciones, Over. También nos acompañan Dayana Pautazo Peluquería y Maquillaje, Ojalá, Polenta. Hola Rubén, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerlo en el lienzo. Bueno, muchísimas gracias y me siento privilegiado de estar sentado porque estuve viendo varios programas de ustedes y toda gente importante. ¿Como usted? Muy bien. No lo sé, pero generalmente uno se siente siempre más bajo que otro. Está fuera un poco de lo común. Le cuento, si me permite unos segundos. Este podcast tiene como objetivo conocer a la persona, conocer la empresa que lidera cada una de las personas que pasan por el lienzo y también que esta conversación le pueda servir a un otro que esté quizás arrancando un emprendimiento. El eslogan de este podcast son ideas que se transforman en éxito y si me permite para arrancar, me encantaría preguntarle cómo se le ocurrió la idea de su negocio actual. Bueno, primero, en función de lo que vos terminás de decir, te voy a comentar de un salón de reuniones que tengo en mi empresa en Sunchales. Tiene un eslogan: el lugar donde las ideas se hacen realidad. Estamos... Está con un cartel grande así, porque ese es el objetivo principalmente. Y principalmente el objetivo cuando dos personas o más se juntan pensando en algo mejor. Aguas y Procesos es una empresa de conocimientos, por lo cual ese conocimiento que está en la gente hace que sea siempre la lluvia de ideas lo mejor. Más en el mundo y en el día de hoy, que la transformación instantánea es necesaria. ¿Cómo se me ocurrió? Y tiene que ver con mi nacimiento, mi lugar de nacimiento. Yo soy de Añatuya, Santiago del Estero. En ese tiempo, hace 81 años, en el medio de la nada, mi madre y mi padre inmigrantes que en ese tiempo a los inmigrantes, después de estar en el hotel de los inmigrantes en Buenos Aires, le daban trabajo los que no tenían ni dinero ni estudios, por decir así. Entonces le daban trabajo en el ferrocarril y lo mandaban a 600 kilómetros como mínimo desde Buenos Aires. Allá cayeron mis padres y bueno, y ahí nací yo, en un vagón de ferrocarril, donde tal vez el invierno era más pasable porque sabíamos que un brasero con leña calefaccionábamos el vagón. Está bien, lleno de humo. Pero el verano tampoco lo sufríamos porque no sabíamos que existía ese aparato que se llama aire acondicionado. Muy nuevo. Entonces prácticamente todo eso, generalmente el humano desea lo que conoce, o a veces desea cosas que en su ideario lo tienen. Y el agua fue el gran problema.
Entonces había que hacer todo, coleccionar agua, colectar agua desde los techos, los tiempos de lluvia, para colmo eran pocos pedidos de lluvia y demás, y el aljibe famoso, el tarrón de cal adentro para desinfectar y demás. Entonces ahí nace el tema. Luego me vengo a estudiar a Santa Fe y cuando termino me vengo a Sunchales, fui seleccionado en Sancor y ahí empecé el gran problema del agua, que veía que dentro de Sancor en ese momento hay gente que todavía no sabe. En ese tiempo Sancor tenía 600 cooperativas asociadas, 600 calderas, 600 problemas, y entonces había un plantel de más de 160 personas acá en Sunchales reparando calderas, circuitos, condensadores, todo lo que tenía que ver con el agua. Y en Galve había otro tanto. Claro. Entonces, partí de un principio simple, básico, que siempre sostengo, que como una casa no hay que limpiarla. Entonces me dice, pero no hay que ensuciarla. Claro. Si no la ensucias, no necesitas limpiarla, por decir así, o la limpieza es más fácil, por decir. Entonces dejo ese principio y a los pocos meses, 2 o 3 meses de estar en Sancor, en una fiesta de fin de año, al gerente general que reúne al staff de cuerpo técnico, charlando ahí, le digo que está ese problema y me dice, ¿y usted lo sabe resolver el problema? Y siempre llevo un legado de mi padre, que siempre para el servicio militar me dijo, vos siempre tenés que decir sí señor. Entonces cuando me dice usted, sí señor, sí lo resuelvo. Entonces me dijo, hágalo. Y así fue que nace mi idea y mi trabajo real sobre el agua. Qué loco, qué loco. Estamos hablando entonces en ese momento que usted trabajaba en relación de dependencia, es correcto, en una industria láctea, y toma contacto, independientemente de esto que menciona, de que el agua siempre fue una problemática que tuvo muy presente en su vida, pero toma contacto con esto que era resolver algo que en definitiva estaba viendo todo el tiempo. Correcto. ¿Se considera una persona observadora del entorno? Siempre me desarrollé de esa forma. Siempre miro lo que la sociedad o tu entorno está haciendo. Uh-huh. Hoy más que nunca lo tengo que hacer, porque los cambios son tremendos y las costumbres de los seres humanos se va cambiando tremenda. Pongo siempre un ejemplo de cómo vamos cambiando y el tiempo, este reloj, es el que nos mata. Uh-huh. Yo tengo en distintas habitaciones de mi casa televisor, pero el más nuevo y el más grande lo voy poniendo en el lugar donde todos los días se usa. Claro. Y los otros los voy pasando a hacer de la otra. Y tengo en una habitación que a veces me siento para ver un partido o ver algo. Y ya dije que lo tengo que cambiar, porque cuando lo prendo demora 4 segundos en venir la imagen. Ya le molesta el tiempo. No, es mucho tiempo esperar 4 segundos. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista de la magnitud, está loco. Exacto. Y cree además, permítame, retomando un poco lo que le decía al inicio, que está bueno pensar en esta conversación para que le sirva a otros, ¿cree que la observación es un rasgo que debería tener cualquier emprendedor? Naturalmente lo tiene que hacer. Uh-huh. Porque además el ser humano de su concepción es una persona que naturalmente va observando y adquiriendo costumbres de los vecinos, por llamarle así, de otro ser humano. Y así vamos haciendo de las formas automáticas. Hoy cuando ustedes, el cameraman que apretó el botón para prender esta luz, sabe que apretando ese botón se prende la luz, pero seguro que no tienen la menor idea
de cómo es la puerta electrónica, cómo viene la atención, o sea, todo el que hace. Esto Está muy capacitado, vamos a decir. Le no, tiramos un centro. pero quiero decir, hablemos de una ama de Exacto, casa que va a la exacto, casa sí. y prende la luz cuando entra a una habitación oscura. Como cosas nuevas resolutivas Claro, respecto de tiempos y quehaceres. exactamente. Está bueno. Y usted me dijo algo cuando nos conocimos, que siempre tiene como un eslogan o un lema que es muy de su origen santiagueño y que tiene que ver algo así como que pensar en qué podemos hacer para hacer lo menos posible o para no hacer nada. ¿Me puede contar un poquito más sobre eso, que está re bueno? A mí, cuando en en las empresas o cuando trato con mis pares, siempre trato de hacer cosas que el humano pueda hacer, usar menos el músculo. Entonces, digo siempre, esta gordura que yo tengo es por falta de gimnasia. Por lo cual a todos mis pares, a todo el mundo le digo, trata de usar mucho el cerebro para que no junte grasa. Muy bien. Entonces, de esa forma va a estar siempre lúcido. Esta no hacer gimnasia, y es la gran discusión, me trae que por ahí me cuesta ya trabajo subir una escalera o determinados movimientos que cuando tenía 20 años menos lo podía hacer. Pero el cerebro, creo que lo tengo bien estrenado. Y esto sí le pido. ¿Por qué? Porque tener bien estrenado el cerebro hace a una vida más saludable y una vida que da ganas de vivir. Por lo cual es muy, muy importante eso. Muy bien. O sea que como santiagueño podríamos decir que hay que dormir la siesta, pero también entrenar el cerebro. Sí. Bueno, compartimos y eso. Y dormir la siesta, que a veces se lo ve mal en algunos sectores o algo por el estilo. Pero el cerebro tiene que descansar, es un músculo, que la única forma es cuando se desconecta. Y yo tomé un ejemplo muy simple, y lo hago diariamente. Yo voy cuando estoy en Sunchales, voy a mi casa a almorzar con mi señora, y tengo un sillón y me siento, y hay un consejo que le doy a mucha gente: pongo un manojo de llave en la mano, y cuando te terminás de dormir, que se desconecta el cerebro, la mano hace así, y cae la llave y te despierta. Ahí ya está desconectado, ya está repuesto el músculo cerebral. Entonces, de esa forma, y a lo mejor 30 minutos, 40 minutos, y podés después llegar hasta las 9 de la noche sin problema. Impecable, nos acaba de dejar un tips. Ya que volvimos a Santiago y hablábamos recién de eso, nos contó brevemente cómo fue, dónde nació y cómo fue esa relación con sus padres. ¿Puede contarnos un poco más acerca de esa infancia? Fue una infancia bonita, porque no conocía todo lo que hoy tienen la gente o lo que uno se fue acostumbrando a hacer. Entonces, a lo mejor jugar con la pelota de trapo o jugar al hoyo pelota o jugar, a lo mejor estoy diciendo cosas que a lo mejor no tenés idea de qué se trata, pero todas esas cosas hacía. Y a lo mejor ir a cazar de acompañante de mi padre llevaba 2 cosas, llevaba 3, la escopeta, el perro y a mí. Entonces de esa forma era divino, era. Y a lo mejor era ir, qué sé yo, 2 kilómetros. Pero parece que yo iba como Tarzán a la selva. Claro. Entonces prácticamente eso hace que, y yo siempre agradezco a mis padres porque en determinado momento, como todos los inmigrantes, pensaron que venían a Argentina a hacerse la América. Y en ese añatuya pelado que había en ese 80 años atrás, dijeron, ¿qué vamos a hacer con este chango? Va a ser uno más ahí del montón. Entonces
pregonó para conseguir traslado en el ferrocarril hasta que consiguió traslado a Santa Fe, y ahí ya fui y a hacer la escuela secundaria, o sea, en la universidad, en la escuela industrial de la Universidad del Litoral, y me recibo de químico, que prácticamente fue la base para mí. Y el objetivo era, me fue bien en el estudio porque yo estaba metido en el cerebro que a través del estudio, de capacitarme, podía salvarme y no sufrir como vi sufrir la pobreza en mi casa. Entonces, preferí muchos sábados quedarme a estudiar que ir a los bailes. En ese tiempo no había boliche, por así decirlo. Y me contó también además que en ese contexto de educación secundaria, si se quiere, usted siendo un joven, aprendió las primeras peripecias o las primeras estrategias relacionadas con la venta, que me dijo que con su mamá tenían ahí como algún emprendimiento muy casero, muy pequeñito, pero que a usted le permitió tomar contacto. ¿Puede contarnos? Ocurrió, yo habré tenido 12 años por ahí aproximadamente, 13, que hay una gran huelga ferroviaria. 45 días corrido de huelga, por lo cual no cobraban sueldo y había que ir a comer a las ollas populares de la Unión Ferroviaria. Y mi padre también era una persona inquieta y demás, entonces encontró que con alambre y con una agujereadora podían retorcer alambre y con un moldecito hacer portamacetas. De esa forma se empezó a construir esto. Y con mi madre salíamos a venderlo en las ferreterías de Santa Fe. Pero era época de crisis, nadie compraba nada. Entonces, ¿qué hacía como estrategia? Le dejábamos, mejor dicho, mi madre le dejaba una macetera, un portamaceta, y le decía, si algún día viene alguien y necesita más, después, mejor dicho, perdón, no era mi madre, mi padre era el que dejaba la muestra. Sí. ¿Tá? Y teníamos un papelito donde anotábamos los negocios que se habían. A la semana íbamos con mi madre al negocio y le buscábamos dónde estaba la maceta o la portamaceta, hasta que la encontrábamos y encontrábamos la portamaceta y le decía, ¡ay, qué bonito, qué sé yo cuánto! Deme 3 de estas. Y el hombre decía, no, tengo una sola. Ah, no. No, pero si viene la semana que viene, a lo mejor venga el viajante y le puedo traer. Ah, bueno, hasta luego. A los 3, 4 días pasaba mi padre de vuelta, le decía, sí, tráeme 3, que ya tengo un cliente. Creo que en Santa Fe hay algunas portamacetas todavía. En algún lugar. En alguna ferretería. Pero no, me muero. Era un trabajo en equipo, era toda una metodología. Pero era una necesidad, por decir así, de engañosa, como el alto grado de publicidades que son engañosas, porque yo hasta ahora no encontré ningún pasta dental que me le haga brillar los dientes. Como con un dejo de picardía. Claro, pero esto es así prácticamente, es el subsistir. Y eso nos permitió pasar esos grandes huelgas, esos grandes tiempos sin cobrar sueldo y demás, así. ¿Y se acuerda en qué momento, o sea, las construían entre los 3 o solamente su papá? No, mi mamá aprovechaba, hacía mate, cocinaba, hacía las cosas en la casa y yo simplemente era el peón, por decir así, ayudaba. Claro. Qué lindos Aparte recuerdos. No, verdaderamente fueron demostraciones de que siempre tenés que hacer algo y siempre tenés que ir pensando en qué necesitan tus pares y qué cosa vos podés hacer en la sociedad. Más que todo, y en estos momentos, de la velocidad de cambio que existe.
Yo pertenezco a haber nacido en una década que vimos pasar todas las transformaciones. Lo único que tienen ustedes los más jóvenes hoy, la diferencia o lo difícil, que estas transformaciones son muy rápidas. Nosotros, cuando aparece Internet, nosotros lo miramos de lejos. Luego aparecen los fax, o sea, todas fueron transformaciones a través de décadas, por decir así. Hoy son transformaciones anuales. Instantáneas prácticamente. Instantáneas. Exacto. Y hoy, ¿cuál es lo que para mi gusto es feo? Es que el ser humano perdió la capacidad de asombro. Ya no nos asombramos. Si hoy te dice, ahí en la esquina pasa un colectivo que te llega a la luna, y a lo mejor puede ser. Y más si se vieron estos días el Salón del Automóvil de China, ver las cosas que vos decís, pero ¿y cómo? Y ver que un dron te lleva el paquete de una determinada compañía a tu casa y no hay más ser humano manejando. Entonces nos estamos transformando todo en santiagueños. Ah, porque no nos gusta trabajar. El menos ejercicio. Quería llevarlo un segundo porque, digamos, en ese transcurso de vida en la ciudad de Santa Fe también pudo acceder a la educación universitaria y fundamentalmente a la educación universitaria pública. Y fue, si se quiere, el primer egresado universitario de su familia. ¿Qué sintió en ese momento? No lo recuerdo bien, pero verdaderamente fue como subir una escalera, por una escalera distintos pisos y haber llegado casi al último. Siempre yo tengo como consigna que el objetivo es como la zanahoria del burro, nunca se llega. Y yo fui el primer, digamos, del grupo de los primeros egresados de la tecnológica de acá de Rafaela. Mirá. O sea, tuvimos dentro de los primeros alumnos y los primeros, transcurrimos todo. Por eso sigo sosteniendo el tema de las rutas, de la Ruta 34. Con un grupo de chicos de Sunchales nos tocó viajar 5 años seguidos por la banquina de Sunchales a Rafaela. ¿Viajaban todos los días a cursar? Todos los días, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, todos los días. Un sacrificio para el estudio increíble. Ese no era tanto el sacrificio como era el sacrificio en los exámenes. ¿Por qué? Porque aprovechábamos, todos trabajábamos en Sancor, trabajábamos las licencias, o sea, el sacrificio mayor que se hizo en el estudio de nosotros fue la familia, porque durante 5 años mi familia no tuvo vacaciones. Mejor dicho, mi señora no la tuvo las vacaciones porque cuando se venía los tiempos de examen tomaba las licencias para estudiar. Eso le iba a preguntar, las licencias por vacaciones las usaba para rendir exámenes de la facultad. Sí, sí. Entonces prácticamente fue el sacrificio tremendo. Aparte de lo siguiente, era tener todo, digamos, al instante. No podía, el reloj era mi aliado de que tenía que cumplir determinada para salir de Sancor, venir, tomar un café o comer algo y volver a subirme al auto y venir para Rafaela, terminaba Rafaela, volvía. De tal forma que en mi carrera de la tecnológica de acá de Rafaela, tuve 2 bochas en toda la carrera. Bueno, igual es relativamente poquísimo. Para mí era tremendo. Terrible. Pero son 2 que lo estoy mencionando, porque fueron 2 acontecimientos muy especiales de haber rendido mal. Uno que se produce en un mes como marzo, que nace mi hija, mi primera hija, María Belén, y yo 2 días después rendía. No, claro.
y me pusieron una bocha tremenda. Y me sonreía, y mis amigos, los compañeros me decían, pero ¿te bocharon y te reí? ¿Y qué quiere decir? Yo ahora soy papá. Tengo una nena. Para el colmo, me dio la posibilidad de dormir con 3 mujeres en la cama. Con 2 mujeres, perdón, éramos 3 en la cama. Prácticamente esa. Y la otra bocha, cuando nace Rodrigo Jesús. Rodrigo, tuvimos unos problemas de dudosa parto y demás, entonces, rindo esos días también, y bueno. Sí, claramente su cabeza estaba en otro lugar. Así es. Le quería preguntar, Rubén, a propósito que mencionamos que tiene una mujer, Vilma, y 2 hijos, ¿qué rol juega en un emprendedor los vínculos que lo acompañan? Y yo te diría que el 99%, porque uno puede tener, como cualquier persona, ideas que pueden ser locas. Pero si vos llegás a tu casa y tenés un negativo que te dice, no, eso no va a andar, eso va a fallar, eso no te metas, esto, digamos, puntual hecho es cuando yo decido dejar Sancor. ¿Qué puedo explicar? ¿Por qué? Económicamente, la situación que hoy se está viviendo también se repitió, cada 10 años se repetía más o menos. Cuando yo decido dejar y empezar el emprendimiento de independencia, por llamarlo así, si hubiera llegado a mi casa, porque en ese momento, ubíquense en 46 años atrás, casi 50, no trabajar en una ciudad como Sunchales, en Sancor Cooperativas Unidas, era imposible. O te era trabajar en un comercio o trabajar en Sancor. No había otra cosa. Y era tan importante como ir a misa los domingos. Claro, y pensar en dejarlo. Y vos llegás a tu casa y tu mujer te dice, no, ¿cómo hacer? Bueno, en cambio me dijo sí. Pero yo tenía ciertos miedos. ¿Por qué? Porque estaba saliendo de la manada. Y yo tenía a mi suegro, que es el que agradezco siempre, que él tenía una empresa de transporte que transportaba para Sancor. Entonces me dijo, y lo consulté y le digo, Realdo, ¿qué hago? Hacelo, me dijo. Y si te va mal, tenés un camión para manejar. O sea, yo ya tenía asegurado que económicamente de alguna u otra forma me iba a salvar, por decir así. Y bueno, y así fue, y esto sí yo agradezco. Muchísima gente me ayudó. Y los 2 primeros años de Aguas y Procesos fueron un contrato con Sancor para atender todas las plantas, con el único, digamos, requisito que me pidieron es no atender a ninguna otra láctea. Pero sí, empecé con Frigorífico Rafaela, con Alto Explosivo de Seguridad, Frigorífico La Piamontesa, Molino Marco. Así fui sumando de a uno. Y después yo salía de Sunchales el día 1 y hacía hasta Misiones, hasta donde me llamaran, y volvía el día 15. Claro. Preparaba los productos, fabricaba, porque nosotros empezamos como fábrica de productos químicos exclusivamente para tratamientos de agua. Bien. Y después le fuimos innovando y cambiando. Bien. Si me permite recapitular un poquitito, usted trabajaba en relación de dependencia en Sancor, observa una situación, se le ocurre una manera resolutiva de resolverlo, lo propone a un nivel gerencial, le dan el visto bueno para que en Sancor arranque ese proceso de resolución y luego después usted toma la decisión, con mucho acompañamiento de su familia y su círculo cercano, para poder hacerlo de manera independiente. Correcto. Siempre va mencionando en todo este transcurso que entiendo que han sido cambios, procesos de cambios muy significativos, con miedos, incertidumbres, siempre menciona que nunca dejó de lado la educación
Y me gustaría volver un ratito ahí para preguntarle cuánto cree que incide el estar en permanente formación respecto de cualquier proyecto, de cualquier rubro conceptual, ¿no? Pero cuánto incide la educación en poder lograr un emprendimiento. Desde el inicio, y te vuelvo un puntito atrás, cuando inicio Aguas y Procesos, mi gran capital era el conocimiento. Y de capital físico lo dejé sin auto a mi señora, vendí el auto para comprar productos químicos base. Y después me alcanzó para comprar un Citroën 2CV para poder moverme. Pero el gran capital era el conocimiento. Por lo cual ese conocimiento lo adquirí en la educación, en las escuelas técnicas, en la facultad y demás. Y después, en ese tiempo, no había internet, que hoy es... A veces uno dice, es la facilidad que tiene tener internet para estudiar. Pero hoy tenemos, lo que yo observo, pues no puede ser el 100%, pero no sé, un alto porcentaje, que todavía los jóvenes no se deciden si trabajar para vivir o vivir para trabajar. Es un 0 o no 0, porque de esa forma van cambiando. Y hoy a veces, y me pasa a veces con la empresa, le decís, ¿cómo no sabés esto? ¿Por qué no lo mirás en un YouTube, en internet podés verlo, tenés ejemplos? Ah, que no tengo tiempo. Y así es todo. Entonces, hoy va cambiando. Ayer en la reunión de FIFE hablábamos sobre el tema de educación. Para mí la educación, y creo que para todos, porque la educación, y en especial para la industria, las escuelas técnicas o las especialidades técnicas, es la principal fábrica de materia prima para nosotros. No puedo funcionar si no tengo un técnico o un ingeniero, o un contador, o un abogado. Entonces todo eso hace que, diga, la solución está a través de la educación. Pero lo cual que esto es un llamado de advertencia a nuestra sociedad de que la educación se tiene que ayornar. Yo tengo un ejemplo de familia. Ajá. Un nieto que renegamos bastante con la escuela secundaria. Yo lo embromo que rindió hasta todos los años, hasta gimnasia, por decirlo así. Claro, para usted era terrible. Claro, pero los que lo escuchaban los jóvenes que decía, ¿para qué me interesa saber si Sarmiento hizo tal cosa o que San Martín cruzó los Andes? O Napoleón, o demás y demás. Eso es una gran discusión. Y a veces nosotros decíamos, uy, ¿qué va a hacer este chango? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Resulta que cuando él salía de la escuela, se metía con internet y fue haciendo estudios paralelos. Hoy está destacadísimo en seguridad informática, con 20 años. Mira. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? La educación, tenemos que transformarla. O antes, en mi época, un chango de 5 o 6 años, jardín infante o primer grado, y recién empezaba a decir A, B, C. Yo veo por mi nieta. Sí, ha evolucionado mi mucho nieta a los todo. 4 años leyendo. Sí. Entonces todo eso va acá. Sí, y hay canales informales que uno puede usar para tomar contacto con otros tipos de conocimientos, como en este caso en particular, que también son válidos. Sí, sí. Rubén, quiero llevarlo un poquitito ya para ir acercándonos al final. Aguas y Procesos hoy en día trabaja para casi todo Sudamérica. Sí. Es una empresa consolidada, incluso tiene unidades de negocio en Chile y Uruguay. Entiendo que ya se caracterizan como una empresa de familia y que sus 2 hijos, mujer y varón, trabajan con usted en la empresa, ¿es así? No solo mis 2 hijos, sino también el esposo de mi hija. Mi hija es
es abogada y escribana, por lo cual trabaja en un sector específico como externa, por llamarle así. Mi hijo Rodrigo es director de ingeniería. Y Julián, mi yerno, es también ingeniero, es economista y trabaja en todo lo que hace al sistema dirección contable, financiera, y que se armó un cuarteto bastante satisfactorio. Ah, bueno. Así que, y tenemos de hábito, la familia no somos grandes, somos 9 personas ahora. Los domingos me toca hacer asado. Ah, muy bien. Y quien dirige la batuta es Vilma, mi señora, y donde ahí a veces se discute temas de la empresa. Pero verdaderamente es mi señora es una plasticola. ¿Por qué? Porque todas las decisiones o cosas que tiene que hacer una empresa, hay puntos de vista, y a veces hay diferencias y disidencias, y a veces nos enchinchamos, Me imagino. da bronca, por el estilo. Y a lo mejor el domingo es cuando se terminan todas las broncas. Muy bien, me gusta esa sinergia que han podido encontrar. ¿Puedo decir su edad? Usted tiene Sí. 81 años actualmente. No, me falta un par de semanas para llegar a los 81. Ah, muy bien, 80 entonces, nos quedamos ahí. Pero Nos quedamos ahí. ¿Puede contarnos? Estoy orgulloso de mi 81, ¿no? Seguro, está impecable. Porque impecable. estoy terminando los 81. Me decía detrás de cámara que su día peor de la semana es el domingo. ¿Cómo es su jornada de trabajo actual? Mi jornada de trabajo no empieza de madrugada, empieza eso de las 9 de la mañana. Hasta las 13 horas cuando estoy en Sunchales. Cuando salgo afuera ya es distinto, es todo corrido, acostumbrado a todo esto. Vuelvo a mi casa, almuerzo, hago la siestita esa con la llave. Santiagueña, muy bien. Bien, vuelvo y a las 3 de la tarde y a veces son 7, 8 y en verano las 9 de la noche. Algunos me dicen, ¿por qué no me jubilo? Pues lo perdí, jubilate, que yo cuánto y demás. Y dije que no quiero que se me transforme la semana en domingo, porque a veces los domingos es algo que uno no tiene programado, y en el último tiempo por ahí pongo algo con las plantas o por el estilo, pero no me saco ni el pijama. Entonces prácticamente es feo. Aparte que en determinado momento esto es como la escuela o la educación, que a veces cuando uno es joven y tiene 14, 15 años y dice, uy, qué bronca el lunes volver a la escuela. Pero cuando no la tenés, es feo. Hace falta, uno quiere ir. Y más, hoy es necesario todos los pensamientos, porque hoy estamos viviendo una transformación de nuestro país, de nuestra sociedad y de la sociedad del mundo, que hace que mañana es tarde. Tiene que ser ya. Y entonces prácticamente es necesario, y aparte que es una diversión para mí, es un goce estar todos los días en la empresa. Me imagino, mientras funcione el cerebro va a seguir ahí transitando esas paredes. Me contó también, me pareció súper lindo que la planta actual, remodelada por supuesto, la conserva en el lugar original que su suegro le prestó, ese galponcito donde arrancó todo. No te había contado de mi capital de inicio, y fabricaba los productos en un tinglado que tenía mi suegro. Así es. Soy la única empresa que no creció en un garage. Mirá, Como siempre todos dicen, las grandes empresas nacieron. Lo mío fue un tinglado. Fue un tinglado que me lo prestó mi suegro. Y verdaderamente nos sirvió, y eso es lo más importante. Y cuando hicimos la remodelación, me basé mucho por estas observaciones de la vida, que en los últimos tiempos de mi suegro, que iba los últimos tiempos a leer los diarios, y yo había modelado y habíamos hecho
una planta alta. En esa planta alta íbamos por una escalera. Y mi suegro venía todos los días. En un momento, cuando se avanzó la edad, le costó trabajo y no pudo subir más la escalera. Entonces vi cómo sufría no poder subir para leer el diario. Entonces, cuando hice la remodelación, lo primero que le pedí al arquitecto, mira, va a hacer todo lo que quiera, pero en el medio pone un ascensor. Porque yo también voy a llegar a esa edad y me va a doler mucho no poder subir. Exacto, bueno. sí. Y entonces hay que siempre hacer cosas como, vuelvo a decir, el burro y la zanahoria, de llegar a esa zanahoria, pero siempre pensando en la zanahoria. Rubén, me quedaría conversando con usted horas, me encanta todo lo que estamos charlando, pero voy a cerrar con una pregunta un poco más de corte reflexiva. Sabemos que actualmente su empresa tiene una planta industrial en la banda, Santiago del Estero, y de algún modo pudo también cumplir su expectativa o ese sueño de volver a generar fuente de trabajo en aquel Santiago donde todo se originó para usted. ¿Le queda algún sueño por cumplir? Algo que se está cumpliendo, la felicidad de mi familia. Y lo de Santiago del Estero, porque dicen que una persona está realizada si escribe un libro, si planta un árbol y tiene una familia. Yo no me gusta escribir, así que el libro me va a costar trabajo, excepto que le cuente mi vida a alguien y lo escriba. Pero ¿qué dije? ¿Un árbol? No, voy a plantar un montón de árboles. Y un montón de árboles significó hacer una empresa en el Parque Industrial de Santiago del Estero, donde hoy están viviendo alrededor de 50 y pico de familias allá. Entonces, ir a Santiago del Estero, algunos me dicen, vos vas porque te gusta la torta asada. Me gusta la torta asada, me traigo varias para poner en el freezer y demás, pero la mejor satisfacción es ver gente que tienen trabajo. Y el otro tema que también sobresale en Santiago del Estero es el apoyo de la Universidad de Santiago del Estero. De que tengo una anécdota muy interesante. Mi yerno Julián, cuando se pone de novio con mi hija, estudiaba en Sunchales. El secundario empezó y le empecé a insistir, pues se puso de novio cuando tenía 15 años o algo así, insistir que estudiara. Y cuando se pone la sucursal el anexo de Santiago del Estero para la cuestión de informática, él se anota y va y termina en Santiago del Estero de ser ingeniero, y fue el primer egresado de la carrera en Santiago del Estero. Increíble. O sea, son cosas que orgullo santiagueño. Me imagino. Pero verdaderamente, pero sí agradezco a esta región porque me dio todas las posibilidades de crecer, me apoyaron de todos lados, me apoyaron hasta el pueblo de Sunchales tuvo la osadía de elegirme intendente. Sí, no llegamos a dialogar sobre eso, pero sí, sabemos que ha tenido una vocación de servicio también respecto de la comunidad y fundamentalmente lo que usted decía de la educación. Y educación y la asociatividad de las entidades intermedias. En esta casa del centro comercial fuimos los primeros que empezamos con la Fundación para el Desarrollo. Y así se venía. Y esto es otro de los grandes problemas que tenemos en la sociedad intermedia. Hoy no se consigue más gente para las cooperadoras, todo lo que sea trabajo voluntario gratis, no se consigue más gente. Pero no porque haya paga o no paga, es porque hoy la sociedad vivimos en el instante, y entre ir a invertir una hora en el centro comercial o en el centro industrial o algo por el estilo,
me dedico una hora a ver cómo resuelvo mis problemas económicos. Más de corte individualista, es real. Pero por necesidad. Bueno, para cerrar, ya, le voy a decir que hay regalitos que se los voy a entregar ahora en un momento del CIR, de Food Solution, de Chanubi y de Over. Vamos a aprovechar este cierre para agradecer a todas las empresas y comercios de Rafael y la región que nos acompañan en esta temporada 2026 del Lienzo. Y gracias por haberse acercado y contarnos. No, al contrario. El agradecido soy yo, que me dieron la oportunidad de contarte todo esto. Y hay otras tantas cosas que ojalá que aunque sea uno solo le haya servido esto, para que más que todos los jóvenes, que a través del estudio y de no quedarse quieto, se llega a agarrar la zanahoria. Perfecto, muchas gracias.